Hoy vamos a hacer este análisis óptico, donde estamos considerando radio directo y radio reflejado. Aquí lo que se muestra, como mencionamos anteriormente, es la composición, digamos, del rayo reflejado. Entonces, vemos que puede tener, estamos considerando podemos tener cualquier polarización y es importante ver la polarización porque no necesariamente vertical o tal vez horizontal puede tener una polarización arbitraria, como se menciona aquí, y habrá que descomponer el coeficiente de reflexión, dado que es diferente dependiendo la polarización con que se incide sobre esta superficie. Recuerden que hemos considerado una superficie plana, lisa, y tenemos entonces que descomponerlo. Tenemos los coeficientes de reflexión, en este caso, expresados en términos de las constantes eléctricas y el ángulo de incidencia. Fíjense, la reflexión, en caso de que sea una superficie lisa, solo depende, me refiero a la reflexión, el coeficiente de reflexión, solo depende de las características eléctricas y del ángulo con que se incide. Si el terreno no es liso, sino que tiene cierta rugosidad, entonces tenemos que hacer ajustes porque la rugosidad va a introducir un efecto adicional. Pero como de momento estamos considerando una tierra lisa, eh, habíamos hablado de un criterio, el criterio Rayleigh, que tiene que tener en todo caso entonces una rugosidad que sea menor que, que la longitud de onda para que uno la pueda considerar lisa, ¿verdad? Si la queremos usar para un caso práctico, ¿no? Tendríamos que ver la rugosidad. Si hay una rugosidad mayor, esto no es suficiente, esto no nos permite establecer cuál es el valor del coeficiente de reflexión. Tendríamos que analizar el impacto que va a tener el terreno, lo cual va a incidir en que la reflexión puede hacer una reflexión que es difusa, digamos. En ese caso, esto no nos va a permitir estimarlo, el coeficiente de reflexión. Y entonces el coeficiente de reflexión tiene una magnitud, tiene un efecto sobre la magnitud, perdón, tiene un efecto sobre la magnitud y sobre la fase del campo incidente, ¿no? Bueno, aquí tenemos las expresiones, como verán que son cantidades complejas que reflejan pues el efecto este que estamos indicando, ¿no? En fase y magnitud, diferente para polarización vertical y polarización horizontal. Bien, las expresiones que que tenemos general, digamos, esto nos va a producir la superposición bueno, aquí estamos hablando solamente del campo reflejado, ¿no? Pero tenemos el campo que se va a ir en dirección, eh, en línea de vista, que sería el otro, el radio directo, no aparece aquí en la figura. Entonces, pero lo que nosotros tendríamos sería la superposición. Tomando los resultados de Norton, es que se puede evaluar el efecto neto por la superposición del reflejado más el directo. En general, entonces, el campo resultante también lo podemos ver desde otro punto de vista, a través de las expresiones del espacio libre, que sería 30 pt g sobre d. Eso sería para del espacio libre, que correspondería al rayo directo. Si consideramos la suma de los dos, tendríamos que meter un factor F, que es el que estamos considerando aquí. Esto va a tener, sería un factor de corrección que nos permitiría encontrar el efecto neto. No sabemos de momento cuál es ese valor. Eso es lo que andamos buscando. Bien, esta expresión la podríamos poner de manera de usar cantidades que son las unidades que corresponden a las prácticas que usamos, ¿no? Bien, este es campo, recuerden, es el valor eficaz del campo, es un valor medio cuadrático, ¿no? Bien, usando la potencia en kilowatts, digamos, la ganancia es sin dimensiones, F sin dimensiones, la distancia
en kilómetros y aquí está el campo que está en voltios por metro. Poniéndolo en milivoltios por metro, nos queda la expresión de esta manera para su valor eficaz. Es 173 raíz de PKGT F otra vez. Recuerden que es el campo total. Tenemos la potencia recibida. En el caso de la potencia recibida, tenemos que ya ver el impacto de la antena receptora. Y eso aparece aquí. Y en este caso también se hizo los cambios de unidades requeridos, ¿verdad? Siempre usando kilowatts. Esto pudiera en algunos casos ser muy grande. Podemos usar watts directamente. Pero aquí está en nanowatts. Estas son las expresiones que tenemos para el campo resultante total de la suma del rayo directo más el radio reflejado. Entonces, esto es una forma de verlo. Claro, aquí fíjense que estamos poniendo la ganancia como que estamos en su valor máximo. Entonces, estamos en un valor máximo. Incluso eh, está en su valor máximo tanto para el radio directo como para el radio reflejado. Eso pudiera no ser exacto, ¿verdad? Dependiendo las, los ángulos del rayo reflejado, pudiera no ser preciso, pero es una forma de generalizarlo, ¿no? Veamos entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El campo total sería la superposición del campo uno y el campo 2 que aparecen aquí. El campo uno corresponde al rayo directo. Si usamos otra vez la expresión anterior, ahora, antes de ver eso, hemos considerado aquí sus variables espacial, sus coordenadas espaciales y tenemos el parámetro tiempo también. Entonces habrá que aquí considerar el valor pico del campo y multiplicarlo por E a la J omega T. En este caso tendremos que considerar el desfasaje, porque este es el reflejado y va a llegar un poco después, un tiempo un poco, con un retardo, un tiempo de retardo, producto de la diferencia de distancia. Vamos a tener diferencia de distancias. Entonces, ponemos el primero y sería 30 PT G1 teta phi sobre R1, donde en este caso tendríamos que poner potencia pico aquí para poderlo expresar en términos de E a la J omega T, voltios por metro, sobre R1. R1 es la distancia del rayo directo. Podemos hacer algunas operaciones acá, hacer los cambios de unidades y como son valores pico, bueno, sería 245 raíz de PT G1 y estamos considerando de que no necesariamente estemos en dirección del máximo, ¿no? Esto va a ver que ya aquí estamos entrando más detalles. R1 en kilómetros, E a la J omega T. Otra vez, bueno, aquí en milivoltios por metro ya con esto, ¿no? E2 sería el campo reflejado. Entonces, aquí tendremos que meter el efecto cociente de reflexión y la diferencia de distancias. O sea, si este es el punto de referencia, el, el punto de recepción por esta vía, no aparece, ¿verdad? Ningún retardo, pero el otro que va a llegar un poco después tendría un efecto de retardo, que es este E a la JK delta. Bien, en cuanto a lo demás, la potencia es la misma. La ganancia, como el ángulo reflejado tiene un ángulo dirigido hacia el suelo, entonces no es el mismo. Claro, si es una antena, si ese ángulo es muy chico, estos valores serían prácticamente los mismos, ¿no? Pero bien, vamos a suponer que hay una diferencia importante de ganancia para uno y para el otro, y hay una diferencia de distancia. Aparece también el coeficiente de reflexión R, el cual es una cantidad compleja, ¿verdad? Y nos aparece, aquí vamos a tener, perdón, volviendo a R, R va a tener un impacto sobre la amplitud y sobre la fase. Bueno, o sea que por eso digo que es compleja. Tenemos la diferencia de trayectos, que sería JK delta, lo cual nos va a indicar que esto va a llegar
instante después, donde K delta es precisamente esto, K R2 menos R1, que sería la diferencia de los dos trayectos, es el delta. Bien, los ángulos θ y φ son ángulos de elevación y de azimut, ¿verdad? De los caminos directos y reflejado medido desde las líneas de alineamiento del patrón de radiación del transmisor y receptor. Y eso lo habíamos considerado en la clase anterior. Y vamos a entrar a, bien, vamos a trabajar un poquito esto de R, verlo, cómo es que ocurre. Bien, vamos a ver si tenemos una figurita aquí que nos ilustre. No está. Tendríamos que... Vamos a ver si podemos hacer aquí un pequeño trazo. Digamos, tenemos lo siguiente. Entonces, piensen ustedes, tengo H1, tengo H2, y tenemos que el rayo directo, disculpen las líneas, pero no hallo la forma de hacerlas más, el rayo directo y el rayo reflejado. ¿Okay? Este es el H1. Desapareció el cursor. Qué bien. Entonces este es H1 también. Ok. Esto que está aquí es precisamente. Ok, aquí tenemos R. Bien, este es R1 y esto que está aquí, esta distancia total que está acá, que es el trayecto reflejado sería R2. Bien, entonces aquí lo que podemos es tratar de sacar algunas relaciones. Vamos a ver, ¿cómo podríamos? Hay que ver la geometría. Esto es una tierra plana, bueno, aquí no se ve plano, pero el radio directo, el radio reflejado, tenemos H1, H2, y bueno, usted diría, bueno, esto, podemos ver un triángulo, aquí podemos ver varios triángulos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos, bien, a esto le vamos a llamar de 1 y este de 2. Esta figurita faltó aquí. De 2. Ok. Este es H2, ¿no? Este lado de aquí. Yo puedo proyectar una línea acá y tirar esto hasta abajo. Y esto sería que H1, es proyectado H1 acá. Bien, entonces fíjense, aquí se forma un triángulo, ¿no? Esta distancia que está aquí, R2, es esta, ¿no? Es esta que está aquí y también es esta, ¿no? Este es R2, todo esto. ¿Okay? Entonces tengo que esto es R2, esto que está aquí, este lado, este triángulo sería H2 más H1 y este lado completo que es de 1 más de 2 es D, ¿no? Podemos formar otro triángulo acá, ¿no? Puedo tirar una línea aquí recta y tiro para acá. ¿Qué sería esta distancia?
Esta distancia que está aquí es H1 menos H2. O sea que esto sería H1 menos H2. Bien. Y este lado es D otra vez. Y este es R1. Bueno, este tenemos dos triángulos. Uno que nos diría que R1 es igual a, bueno, este es la hipotenusa, entonces R1 es igual a D al cuadrado, bueno, R1 al cuadrado, sería D al cuadrado, H1 menos H2 al cuadrado, y el otro triángulo que es esto es R2, sería H2 más H1 al cuadrado, más D al cuadrado. Entonces lo tenemos aquí. Tenemos, después que tenemos eso, lo restamos. Lo que vamos a decir, R2 menos R1, que es R2. R2 es esto, sería D cuadrado, la raíz de D cuadrado, HT. Bueno, aquí se llama HT. H1, H2, H, eso corresponde. Más HR al cuadrado, y hay que restarle el otro, que sería D cuadrado más, es la diferencia de los dos, ¿no? H1 menos H2 al cuadrado. Perfecto, ya lo tenemos. Eso es considerando la geometría. Fíjense, hay una superficie plana ahí, ¿verdad? Necesariamente, para poder decir esto. En este punto se produce la Ay, otra vez se volvió a ir esto. Permítanme. Este punto es donde se produce la reflexión. Claro, si cambian las alturas, el punto se va a mover, ¿verdad? Fíjense, el punto de reflexión siempre está más cerca del punto más bajo, ¿no? H2 es el más bajo, H1 es el más bajo. Si usted cambia las alturas, esto se va a mover, ¿ok? Si este es más alto que el otro, se invierte la figura. Muy bien. Entonces, sacamos factor común aquí, nos queda 1 más HT más HR sobre D al cuadrado y lo mismo en el otro. Ahora podemos expandir. ¿Por qué? Porque ocurre algo aquí que hay que tener en cuenta y es esto. Esto es en general, ¿no? Las distancias normalmente las expresamos en kilómetros. Las alturas normalmente las vamos a expresar en metros. Lo que tenemos en la mayoría de nuestros casos es que la distancia es mucho mayor que las alturas. Bien, siendo así, esta cantidad que está aquí es menor que 1, entonces podemos expandirlo. Esto que está aquí es menor que 1 y lo expandimos. Entonces tenemos, solo tomamos los primeros términos de la expansión, que sería 1 más un medio del segundo término, un medio, y despreciamos los demás, el otro le hacemos lo mismo. Entonces ahora podemos operar esto, ya no hay raíces, y bueno, aquí hay uno que es un 1 y aquí hay un menos 1, se van a restar. Acá habría que sacar el cuadrático de esto y expandirlo este también y sumar y restar y nos da esto. Nos queda que la diferencia de trayecto es 2K HT por HR sobre D. Es una buena aproximación si cumplimos con estas condiciones. Bien, entonces tenemos para nuestros casos prácticos una forma de encontrar el desfasaje, ¿no? Realmente el K, si quitamos el K, solo nos estaríamos viendo lo que es R2 menos R1. Sería 2HT HR sobre D. Eso sería la situación. ¿Qué más? Entonces, en la figura anterior tenemos el coeficiente de reflexión ahora. Ahora, el coeficiente de reflexión, como vimos también en otras consideraciones anteriores, en los valores para estos ángulos, dado que se cumple esto, que D es mayor que HT y HR, estos ángulos que se van a formar aquí son bastante chicos. Para esos ángulos, ¿cómo que se llama? Lo que tenemos para ángulos de incidencia, ¿no? Que son los que se forman con respecto a la superficie plana, son bastante pequeños. Lo que ocurre, de acuerdo a aquella gráfica, es que el coeficiente de reflexión anda alrededor de -1. Estamos hablando de una superficie lisa, ¿no? De acuerdo a los
parámetros típicos que tengamos anda en ese valor. Bien, eso lo podemos meter en nuestra expresión y vamos a meter esto también. Otra cosa más, vamos a ver, veamos aquí atrás. Aquí tenemos R1 y acá abajo tenemos R2. Acá tenemos K delta, esto ya lo tenemos. Aquí vamos a hacer una asunción, que el efecto que va a tener, como hemos hecho en otros casos, el efecto que va a tener sobre el denominador no es apreciable, es un error pequeño. Entonces, ¿qué tendríamos? 1 sobre R1 sería igual a 1 sobre D cuadrado HT menos HR cuadrado, digamos. Y lo que estamos diciendo es que es más o menos igual a la distancia, ¿no? La distancia D, que es la distancia sobre el suelo entre la antena 1 y la antena 2. Esta distancia es igual a D1 más D2. ¿Ok? Es este D que tenemos aquí. Esta distancia es la misma que tenemos en esta línea inclinada, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Para el denominador lo estamos diciendo nada más. Bueno, ahí lo ponemos y lo mismo hacemos con R2. O sea, tanto el rayo directo como el rayo reflejado, como los ángulos son chicos, desde el punto de vista de la amplitud, el impacto no es apreciable y podemos hacer estas aproximaciones. Con todo eso, metemos esos valores y reagrupamos nuestra suma y se convierte en esto. 245 queda factor común, T factor común, G1, vamos a considerar algo más, eso no está mencionado aquí, ¿verdad? Pero es estas ganancias que tienen ángulos diferentes. Como el ángulo es bien chico, vamos a considerar que la variación entre uno y otro no es importante, lo cual es cierto para muchos casos. Entonces, queda aquí G1, ¿no? Como factor común. ¿Qué queda en el resto? Queda 1 más R e a la JK delta e a la J omega T. Seguimos con unas variaciones, un régimen armónico. Estamos teniendo las expresiones con sus variaciones temporales. Bien. Bueno, esto ya es álgebra. Es ya, como diríamos, elemental. Aquí tenemos la expresión que traíamos allá. Estamos poniendo distancia en kilómetro. Bueno, vean ustedes lo que tenemos aquí. Esto es precisamente el campo para un caso, bueno, sería esto por E a la J omega, que sería el campo, ¿verdad? Que corresponde a un rayo directo o el campo en el espacio libre, es cero, ¿no? Bien, hagamos los cambios aquí con el R. Habíamos dicho que R tenía una amplitud y una fase. Por otro lado, vamos a tener el cambio de fase que se produce en la reflexión y el cambio de fase que se produce por diferencia de distancias de los dos trayectos. Bien, hacemos aquí esta consideración. Aquí van a aparecer dos exponenciales, ¿verdad? Esta y esta. Entonces vamos a juntar los ángulos de la siguiente manera. Beta es igual a psi más K delta. Ojo, aquí hay un pequeño error. Aquí es menos, ¿no? Menos JK, sí. Muy bien. Juntamos eso y nos queda ahora la expresión de esta manera. Este es el módulo del coeficiente de reflexión y beta sería la suma de estos desfasajes, ¿no? Ahí la contribución de la diferencia del trayecto, de distancias de trayecto y el desfasaje producto por el punto donde se refleja, de todas las características que tenemos ahí. Y esto ya lo hemos indicado, que va a ser pi, ¿verdad? Porque estamos considerando que esto, si los ángulos son muy chicos, esto va a ser 1, esto va a ser igual a menos 1, que sería jpi, menos jpi. Bien, vamos a mantenerlo así. Vamos a ver cuál es cómo podemos juntar esto de manera de obtener el efecto, la magnitud
y la fase. Entonces, 1 más rho e a la j beta se puede desglosar de esta manera y podemos obtener, sumar la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, sumamos, le sacamos raíz. Eso da 1 más 2 rho coseno de beta. Y hay un ángulo aquí, ¿verdad? Que es e a la j. Sí, donde el ángulo lo definimos, bueno, de acuerdo a la parte raíz, la parte imaginaria de esta expansión que hicimos acá. Bien, entonces nuestra expresión ahora la podemos poner de esta manera. 245 raíz de pk, que 1 es efecto en la magnitud, que sería la suma de estas cantidades, que todavía no es claro qué es lo que está pasando, la distancia, y aquí nos aparecería el desfasaje ya sumado en la exponencial de j omega, que aquí están sumadas las dos efectos. Bien, ahora sacamos el valor de RMS. El valor de RMS, asumiendo un régimen armónico, nos da esto, ¿no? O sea, simplemente quitamos esto y cambiamos aquí el factor para que sea RMS. Ya tenemos el campo de valor cuadrático medio, ¿no? Muy bien, esto sería nuestro campo total. Ese campo total de alguna manera debería ser igual a la expresión que habíamos planteado inicialmente, en la cual simplemente habíamos dicho que existe un factor F. Si usted compara las dos expresiones, las que acabamos de obtener vía la superposición de estos dos rayos, y la otra en la cual estamos asumiendo que hay un factor F, uno las compara y F es precisamente esto, ¿no? 1 más 2 rho coseno de phi más k delta más rho al cuadrado. Entonces uno tendría que ver qué pasa cuando cambiamos aquí la magnitud y la fase, ¿va? Por ejemplo, el caso que estamos diciendo, que fuera igual a -1. Aquí esto sería válido para cualquier caso de coeficiente de reflexión que pudiera resultarnos de las expresiones de Fresnel. Okay, esta sería nuestra expresión genérica. Podemos analizar esto, cómo se mueve cuál es el máximo que esto puede tomar. Si usted lo considera, va a encontrar que el máximo es 1 más, sería 1 más rho y 1 menos rho. ¿Okay? Ese es el máximo, se mueve entre 1 más rho y 1 menos rho. ¿Cómo lo obtenemos? Variando los desfasajes que podrían presentarse en estos casos. El coseno, ¿verdad? ¿Qué valor de coseno según la fase que tengamos aquí? ¿En qué se puede mover? ¿En qué valores? Bien. Vámonos por la vía de tomar las expresiones que habíamos puesto originalmente, las de Norton, y siempre teniendo estos casos que, vamos a ver este caso, D es muchísimo más grande que las alturas, y estamos considerando los casos en que el ángulo de incidencia sea, el ángulo de incidencia del rayo reflejado sea tendiente a cero. Y vamos a considerar que sí tenemos que esto es igual a -1. Bien, entonces la expresión que tendríamos es esta, ya despejando 1 más R e a la JK delta, entonces ponemos el R como la magnitud por e a la JK zeta, que sería el ángulo introducido por el coeficiente de reflexión. ¿Cuánto da? -1. Reemplazamos el -1. Ok, discúlpenme. Si usted toma esto y ahora le sacamos la magnitud, al sacar la magnitud, habrá que sacar la magnitud que produce la combinación de estas dos. Esto lo puede hacer matemáticamente, no está demostrado aquí. Que aplicar álgebra, todo lo que usted sabe, y
esta expresión se convierte en esta. 2 es 0, seno de K delta sobre 2. Esa es la misma que tenemos aquí. Lo que tenemos acá. El seno sale de acá. Bajo condiciones en que esto es 1. Esto es 1. Y esto que está aquí es pi. Si usted le pone eso, le va a resultar esto. Queda seno K delta medios. Ok. Pero ya sabemos a qué es igual K delta. Lo ponemos ahí. Es 2pi ht'-htr sobre lambda de. Ya, hay que poner el 2 que aparece ahí. No resulta en esto. Entonces, esta sería la expresión del campo total en un caso de tierra plana, con un ángulo de incidencia bien chico y en las cuales la distancia es bastante mayor que la altura de las antenas. Y bueno, ¿cómo se comporta esto? Si esto fuera espacio libre, lo que hubiéramos recibido aquí es 0, únicamente eso, solo el rayo directo. Pero como hay reflexión, lo que estoy recibiendo es esto. Este es el campo que estaría llegando al receptor. Entonces, si uno empieza a ver, bueno, vamos a ver. Si yo cambio las alturas, yo podría jugar con las alturas o irme poniendo a distancias diferentes y empezar a ver cómo se comporta el campo. Me gustaría, ¿qué valores habría que tener aquí para que esto diera el campo máximo? ¿Cuál sería el valor máximo del campo cuando esto es igual a 1? Cuando el seno sea igual a 1. O sea, el campo sería 2 veces el campo que tendríamos en el espacio libre. Esto es lo que habíamos estado hablando, que podríamos tener casos en que el campo sea mayor y en el caso que no tuviésemos la Tierra presente. Interesante. Un campo mayor. 2 veces en amplitud. ¿Cómo puede ser eso? Se creó energía. ¿Cómo lo interpretamos? Que el campo se duplicó. También podría ser un valor menor, ¿no? Porque esto puede no necesariamente ser igual a 1, puede ser otro valor menor. Incluso pudiera ser 0, ¿no? El seno puede tomar un valor 0. A eso no nos interesa, que el campo se vuelva así tan pequeño. ¿Okay? O podría tener un valor tal que el campo sea exactamente el del espacio libre, o sea que puede estarse moviendo desde 0 hasta 2 veces de 0. Todo dependiendo qué alturas, qué frecuencias, qué distancias tengamos. Entonces vamos a ver, vamos a fijar algunas cantidades aquí, vamos a fijar las alturas, vamos a dejar fijas las alturas. Y lo que vamos a hacer es movernos en un carro, ¿verdad? Mantenemos la altura y nos vamos alejando de la antena transmisora. Y podríamos ver las variaciones alejándonos del transmisor. Nos vamos alejando, vamos con un carro, con una antenita y vamos graficando qué pasa ahí. La pregunta es, ¿a qué distancia tenemos el primer máximo? Después el mínimo. Podemos irnos preguntando. Bien, entonces tomamos este argumento, fíjense, lo tomamos aquí, 2pi ht'-hr lambda d, para que nos dé un máximo, esto tendría que ser pi medios o múltiplos impares de pi medios. Entonces, pi medios por 2n más 1. ¿Qué es lo que estamos moviendo? ¿Nos estamos moviendo el carro? Movemos, entonces vamos a despejar la distancia. La distancia nos da, hay varias distancias donde se produce el máximo. Le llamamos d. Ingeniero, Sí. pero ahí no tomaría en cuenta también una variación cuando es -1 el seno con ese ángulo pi medios por 2n más 1. Estamos hablando de magnitud, ¿cierto? Sí, entonces tendría que ir al seno en la expresión ahí donde tiene usted el No, cursor. sí, habría que El poner, seno también debería estar en valor absoluto, ¿verdad? sí, cierto, es buena observación. Estamos hablando del valor absoluto, ¿ok?
y nos vamos a quedar viendo el valor absoluto por la gráfica que vamos a hacer. ¿Ok? Claro, puede ser positivo o negativo, pero es igual, ¿verdad? Es un campo, ya que sea positivo o negativo, no es malo que sea negativo. ¿Qué sería el negativo? La dirección del vector. No, eso no nos interesa. Ok, veamos, volvemos aquí. Volviendo acá, entonces lo que estamos variando únicamente es la distancia. Entonces hay una distancia. ¿Cuál sería, dónde estaría el primer máximo? Bueno, el primer máximo sería cuando n sea 1, perdón, cuando n sea igual a 0. Y aquí está, este es el primer máximo. Sería 4ht hr lambda. Entonces, buscamos a qué distancia sea eso, ese es el primer máximo. Bueno, lo interesante es que si seguimos subiendo este valor, la otra distancia sería más cerca, ¿no? Porque el denominador se va haciendo más grande. Entonces, las distancias se van acercando, ¿no? Entonces, el sentido del primer máximo, o sea, cuando n es igual a 0, sería el máximo más lejano que tendríamos. De ahí todos se vienen acercándose a la antena transmisora por esta cosa que está aquí. Esa es una de las situaciones. Los mínimos podemos hacer lo mismo, hacer sería cuando esto sea 0, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos más bien que ser múltiplos de pi y nos da esta expresión. Esta sería la otra para los mínimos. Vamos a buscar una gráfica. Esta es una gráfica en la cual como había que fijar las antenas, lo primero que hay que fijar, tenemos la antena H y R, las pusimos iguales y le dimos esta dimensión, 20 lambdas. No nos estamos metiendo ni con la frecuencia, ¿no? Por otro lado, esta cosa la vamos a expresar en dBs. Entonces, y dBs normalizados, o sea que vamos a dividir esto entre E0, le sacamos 20 logaritmos de esto, porque esto es campo, no potencia. 20 logaritmos de esto, lo dividimos entre 0 y solo nos queda esta expresión 2 seno de, y eso es lo que vamos a graficar. Entonces, el 0 es cuando es igual al campo del espacio libre. Este es dB, ustedes aquí. Bien. Entonces, el primer máximo es este. Acuérdense que el parámetro que está en abscisa es la distancia. Entonces, y está también expresada en términos de longitud y onda, todo para simplificar. ¿Dónde ocurre el primer máximo? En 4HTHR lambda. Eso parece graficado ahí. Y de ahí está el primer mínimo, que es este. De ahí todos los demás están cerca. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces simple, me coloco a esta distancia y me aseguro que mi máximo está aquí, ¿no? Aquí tengo que aclarar algo porque aquí se pusieron pérdidas, o sea que es el valor al cuadrado, ¿no? Para sacar las pérdidas se divide entre 0 y se eleva al cuadrado. Ok. Y bueno, es lo mismo de lo que estamos diciendo acá. Ok, entonces esto andaría como en 6, ¿no? 6 dB. O sea, se duplica la potencia, al cuadrático es 6 dB. 6 dB arriba de lo que tendríamos en que fuera el valor del espacio libre. Esto es un 6, lo que tenemos acá. Entonces todos los puntos máximos están a 6, ¿verdad? 6 dB arriba, hablando en términos de potencia, ¿no? 6 dB arriba del valor del espacio libre, que sería este. Bien, entonces usted dice, bueno, me coloco a esta distancia y me aseguro que tengo un valor que anda aquí. O me coloco a cualquier otro punto donde tengo exactamente el espacio libre. Pero ¿qué pasa si me voy más adelante de esta distancia? Las variaciones, fíjense aquí, tiene variaciones que
a pocos metros y está yendo abajo, arriba. Pero cuando estoy en esta zona, no, aquí digo, la variación es, voy subiendo la distancia y es tranquila, ¿no? No tengo por lo menos esto que me vuelva, esto se va a cero. Aquí lo que pasa es que este décimo aparece, pero eso es- esto no nos interesa estar en esos puntos. Pero en esto no importa la distancia que yo tenga, tiene una tendencia. Yo puedo sacar cuál es la asíntota que hay acá, ¿verdad? Y esta zona, yo no me tengo que preocupar de que voy a caer en un valor sumamente bajo. Esta va a ser la zona que vamos a preferir de operar. Y usted me diría, pero ¿por qué? Si me puedo poner aquí en el máximo. Bien, recuerde que no hemos metido el efecto de la atmósfera. Les voy a decir cuál es el efecto de la atmósfera. La atmósfera va a doblar los rayos, les va a cambiar la longitud. ¿Qué pasa si el delta R se empieza a mover? O sea, lo que hace la atmósfera es que va a volverlo inestable esta cosa. Y si vuelve inestable eso, ¿qué va a pasar? El seno se va a estar moviendo en esos valores. O sea, aquí se ve estable, pero en realidad lo que va a pasar es que esa curva, pero en esta gráfica se va a estar moviendo hacia adelante y hacia atrás de una manera impredecible. Entonces, aunque usted se haya colocado aquí, en un instante puede estar acá, en otro instante acá, por acá, acá, puede estarse moviendo. Aunque usted no ha movido nada, usted se quedó fijo, tiene su instalación fija. Pero el comportamiento, producto del impacto de la atmósfera, es que se mueva esto. Es como que la gráfica estuviese moviendo hacia atrás y hacia adelante, lo cual me haría inestable la comunicación. Es prácticamente malísimo. Entonces, bueno, ¿cómo evitamos eso? Nos colocamos aquí. Si nos colocamos aquí, bueno, sí se puede estar moviendo, pero es un movimiento que podría estar dentro de unos cuantos dBs y no aquí, entre, entre un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, me da un valor más pequeño, sí, pero es estable, lo puedo controlar. Entonces, normalmente cuando tenemos tierra plana y tenemos radio directo y radio reflejado, queremos estar en esta distancia. Esperaríamos, de acuerdo a las condiciones, porque habría que meterle valores, que esa distancia es práctica. Porque resulta que algunos enlaces, esa distancia no la encontramos. O sea, todas las posibilidades que tenemos están dentro de esta zona. Entonces, no hay forma de tener una comunicación estable. Eso ocurre en algunos enlaces de microondas que pasan sobre un lago, digamos, y hay un radio reflejado ahí. Y esa cosa imposible, ¿va? De superarlo. Hay otras técnicas que se van a usar, que vamos a mencionar más adelante para superarlo. Y va a ser poner una antena en esta, para que trabaje en esta posición y otra antena para que trabaje en esta posición. Entonces, mientras una está, ahí sí estaríamos cambiando altura. Mientras una está a una altura, se da un gráfico, la otra está en otro gráfico. Entonces, una es máxima, otra es mínima. Y después tenemos un sistema que combina las dos señales. Como verán, todo eso que estoy hablando sale de esta expresioncita que tenemos aquí. Por eso es que a veces los estudiantes ven una expresión y solo se quedan en lo puramente matemático. Pero cuando entramos a la ingeniería, empezamos a ver las implicaciones de este resultado, nos lleva a esto y empezamos a ver qué significa desde el punto de vista de tener un sistema funcionando. Es la interpretación de esta gráfica, como la que les estoy haciendo, la que nos dice, ¿y qué hacemos? ¿Es problema o no es problema? ¿Es bueno o es malo? ¿Sirve para algo además de lo que habíamos pensado o no? Aquí está el valor de los resultados de Norton. Ya todo esto lo vamos convirtiendo en asuntos de diseño y prácticas. Sí, entonces una de las cosas que tenemos que averiguar en un enlace, independientemente, ahorita estamos usando tierra plana, tierra lisa, pero vamos a considerar tierra esférica, a ver qué pasa, y vamos a ver que sea arrugada, que ya adelantamos un poco
para empezar a ver casos todavía más prácticos. Pero hay casos que son exactamente esto. Son tierra plana, porque la distancia no es muy grande, y tenemos una superficie lisa, tenemos un lago. Podemos pasar, por ejemplo, un enlace que va, aunque ese es más largo, ese sería teleférica, pero un enlace que pasemos por el lago Yohoa y justamente el punto de reflexión cae ahí. ¿Y cómo uno sabe si cae ahí? Bueno, uno va a tener que hacer el dibujo, el gráfico y encontrar el punto de reflexión, tal como dijimos aquí. O sea, que uno empieza a hacer el modelo y encuentra a qué distancia está ese punto y resulta que es el lago. Ok, listo. Tiene el rayo reflejado. Eh, y analizamos eso y buscamos soluciones, ¿verdad? Pero a veces no hay forma de salirse de aquí. Todo depende de la frecuencia de los casos. Todo esto es relativo a longitudes de onda, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué longitud estamos y a ver dónde caemos. En bastantes casos vamos a poder manejar, colocarnos aquí, que es lo que vamos a ver las ecuaciones, las expresiones de atenuación que vamos a usar para este caso. ¿Cómo veríamos? Porque aquí sí, ustedes ven que la señal se va atenuando a un valor que es menor que el que tendríamos en el espacio libre, porque si fuera el espacio libre nos aparecería una línea continua aquí, ¿va? Porque es el valor del espacio libre. Recuerden que este es un valor relativo, pero ¿qué pasa? Empieza a tener valores menores que el espacio libre según nos vamos alejando. Bien, entonces, algunas cosas a considerar aquí. En tierra plana, entonces, las torres de los radiolances se suelen diseñar en función de la distancia para situarse más allá del punto A, que le mencioné en la gráfica anterior, tenemos que estar más allá del punto gráfico A de la gráfica, para evitar una zona, se llama aquí de interferencia. Dentro de la zona de interferencia, la variación del índice de refracción de la atmósfera puede dar lugar a fuertes variaciones del campo. No está bien dicho o explicado, pero es lo que les indiqué, ¿no? El, la atmósfera, lo que varía es el coeficiente de refracción, me dobla los rayos y resulta que probablemente esa zona se nos esté viniendo y moviéndose. El punto A se está moviendo. Hay que estar seguro que estamos bien adelante. La variación del índice de refracción, es el impacto de la atmósfera, produce variaciones adicionales en el camino geométrico, lo que produce fenómenos de desvanecimiento. Aquí se le llaman fading, en inglés. Desvanecimiento se está yendo al fondo y al punto más alto. Para evitar estos problemas se utiliza a menudo resección por diversidad espacial, que es lo que les dije, poner una antena en un punto y otra antena a otra altura. O sea, son dos antenas que es como que fueran dos enlaces, mientras uno está bien, el otro está mal. Eh, entonces, tenemos que tener un equipo que sepa que tenga la capacidad de combinar las dos señales. Bien, si traemos entonces nuestra expresión de Friis y vamos a ver, vamos a hacer aquí algunas cosas. Esta sería PT sobre PR. Vean ustedes, GT y este es el factor F. ¿Okay? Es el 2 seno al cuadrado, ¿no? Entonces puedo crear 4 seno cuadrado. Este es el factor F que habíamos metido. El factor F es este seno. Claro, aquí estamos hablando, este sí, incluso sería el peor caso, o sea, reflexión, coeficiente de reflexión igual a -1. Ese peor no puede ser. Ahí lo tenemos. Si nos diera un coeficiente de reflexión menor, digamos que fuera menos 0.7, pues bueno, no sería esta expresión, habría que poner la expresión la anterior que vimos donde aparecía el rho, en la que habría que poner aquí al cuadrado, ¿no? Bien, si, fíjense, es un seno, lo que estuvimos analizando, ¿a qué corresponde esta zona? Esa zona corresponde cuando el argumento del seno es pequeño, ¿no? O sea que si usted tiene que esto es pequeño, usted puede aproximar el seno del ángulo al ángulo. Esa es la zona estable. Pero una forma de encontrarla
es decir que 2pi ht, esa coma no debe estar ahí, hr, lambda d, sea muchísimo menor que pi medios. Si estamos en esa condición, podríamos quitar el factor ese del seno. Es un seno al cuadrado, lo que tenemos ahí. Entonces, si se cumple esta condición, nos quedaría el argumento al cuadrado por 4, y aquí lo tenemos. O sea, el 4 se nos convierte en ht, hr, aquí se quitó aquí sí se hicieron más operaciones, ¿no? Porque tenemos Es que ahí ya está, sí, ahí ya está multiplicado por el factor ya del está espacio libre. multiplicado. No nos queda así. Ahora, lo interesante es que si comparamos esto, digamos, si fuera espacio libre, esto sería un 1, ¿verdad? Recuerden que este es f, este es un 1, desaparece. Entonces, vean las cosas que parecen que uno puede decir, ¿qué pasó? Esto depende de la frecuencia, ¿cierto? Pero acá, en esa condición, en esta que estamos y que hemos hecho esa aproximación, la frecuencia desaparece de todo esto. Recuérdense la razón por la cual aparece ahí, la frecuencia. Hay que tener cuidado, por eso les dije que estas son aproximaciones y algunos piensan que es que el espacio libre es como un filtro que responde a esta frecuencia. No. Recuerde que ese factor nos apareció para poder incorporar la ganancia de recepción. Bien, entonces nos queda así. Ya no depende. Otra cosa es que este es proporcional, inversamente proporcional, cuando este es 1 a la distancia al cuadrado, ¿verdad? Pero acá a la distancia ¿cómo se llama? A la cuarta potencia, inversamente proporcional, lo cual es por eso que la curva es más pronunciada. Eso es lo que nos apareció en la gráfica. ¿Verdad? El espacio libre es una línea aquí y el otro va decayendo más rápidamente. Entonces, a partir de ahí se usan algunas aproximaciones. Dos reglas simples, dice, para las pérdidas, L de dB sería L0 menos 3 más L para las distancias menores que de máximo, que es el punto A que habíamos mencionado antes, donde L es un término que varía rápidamente, o sea, los desvanecimientos, ponerle hasta cuánto se podría bajar, todo depende del coeficiente de reflexión, sobre distancias de una escala de una longitud de onda. L, L0 menos 20 logaritmo 10 de K delta para valores mayores que de máximo. Esta es una aproximación. Todas estas son aproximaciones como regla, ¿verdad? Y esta última se simplifica. ¿Recuerdan lo que tenemos allá? Que aparecen los dos factores. Esto, bueno, se simplifica como esta. Esta es a diferencia de la que teníamos antes, que nos aparecía el 32.44 o el 92.44. No, se convierte en esto, ¿no? Claro, esto está sin cambio de unidades, ¿verdad? Esto está en metros. Todo está en metros ahí. 40 logaritmo de base 10 de la distancia menos 20 logaritmo de HT/HR. No aparece la frecuencia, ¿no? Esta es lo que vimos acá. Esto que está aquí. Si hacemos esto 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Y quitamos las ganancias, es esta cantidad que tenemos aquí en forma logarítmica. Por eso 40, 20, 20. Recuerde que este es de a la cuarta y la otra está en los cuadrados. Está en el denominador. Se aproxima a eso. Bien. Esto que tenemos acá es una comparación. Aquí terminamos. Bien, nos tomó el tiempo. Entre el valor teórico basado en las curvas estas para un caso real. Aquí el coeficiente de reflexión no es -1. Se dan los datos de las alturas que tenemos, las potencias de transmisión, y lo que se está midiendo aquí es el campo. Aquí sí estamos midiendo campo.
en dB, dices, el promedio, dice, está en dBm, no dice con respecto a que hay, no se indica ese dato. Estoy viendo por acá. Y bueno, aquí dice frecuencia 800 MHz, la altura del transmisor es 3.2 metros, el receptor 1.6, son bajitas, ¿verdad? Esto probablemente se hizo con un vehículo moviéndose. Bien, entonces la curva teórica era esto, así es la variación, porque está considerando un coeficiente de reflexión que no es mínimo, se lo ven así, está midiéndose el campo. Los equipos de medición marcan las otras curvas. Aquí tenemos dos mediciones, ¿verdad? Dos mediciones que se están haciendo y vean ustedes cómo andan. Le siguen, ¿verdad? No son exactamente el modelo teórico, pero vean ustedes, la correlación es alta, bastante alta. Entonces nosotros usamos el modelo teórico y cuando midamos vamos a tener variaciones. Vean que hay otras variaciones aquí, ¿no? Esta es la realidad física. En función de la distancia. Muy bien, nos vemos en la próxima. La pasen bien.